Y la ciudad de Chicago vivió el fin de semana más violento en lo que va del año. Al menos 5 tiroteos se registraron durante las últimas 24 horas, dejando un saldo de 11 muertos y más de 50 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 11 años de edad. Las desgarradoras imágenes dan cuenta del sufrimiento de los familiares de las víctimas durante el fin de semana más sangriento en lo que va del año en la ciudad de Chicago, estado de Illinois. Aunque las cifras son escandalosas, la policía aseguró que los índices de violencia han disminuido. Hemos visto una reducción de los asesinatos en toda la ciudad del 25% en lo que va del año y una reducción de los disparos de más del 30%. Las autoridades se comprometieron a continuar luchando contra esta problemática. De ninguna manera estas cifras o estas estadísticas significan que hayamos conseguido una victoria. Lo que te prometo es que no seremos derrotados. En medio de la rueda de prensa de la policía, un hombre cuestionó el trabajo de las autoridades. Nunca podemos medir lo que impedimos, no se puede medir eso. Lo que podemos ver es menos víctimas, eso es lo que vemos, menos víctimas. Y así es como medimos nuestro éxito. ¿Es bueno cuando tienes a alguien, un ser querido al que le disparan? No, le aseguro que no, pero así es como medimos nuestro éxito. La ola de violencia tiene lugar 2 días después de que miles de residentes salieran a las calles de Chicago para manifestarse en contra de la inseguridad y el uso de armas de fuego. Tan solo en lo que va del año, más de 300 asesinatos han sido reportados en la ciudad, la cifra más alta en una ciudad de la Unión Americana. Para analizar este tema quiero saludar a esta hora a Guillermo Pacheco, él es experto en temas de seguridad. Señor Pacheco, un gusto saludarlo. Gracias por estar en la tarde de NTN 24. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes de NTN La Tarde. Esperamos poder ser una posibilidad para estos momentos. ¿A qué se debe esta nueva ola de violencia en Chicago? Mira, tenemos que entender que Chicago tiene problemas estructurales. Chicago siempre ha sido una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Recordemos que aunque es Estados Unidos, hay ciudades dentro de Estados Unidos que están consideradas entre las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Y hay cosas estructurales que el mismo alcalde ha estado tratando de trabajar, que las mismas autoridades federales han estado tratando de trabajar, las autoridades estatales. Requiere un proceso de más atención para poder llegar a detectar con más eficiencia cuáles son los orígenes de esos puntos focales. Recordemos que no es todo Chicago, es puntos focales dentro de la misma ciudad de Chicago. Según las estadísticas, Chicago en el año 2016 sufrió sus índices más altos de violencia. ¿Cree que han faltado políticas de seguridad, mejor actuación de los policías en las zonas urbanas? Sí, mira, tenemos que sumarle un problema. Sí, hay cierta, no incapacidad, tal vez no cierta incapacidad, sino cierto rebase del tema de la violencia, pero recordemos que debido a los últimos acontecimientos en varios otros lugares, no específicamente en Chicago, la policía está teniendo mucho cuidado en no hacer ciertas violaciones a derechos humanos, en tener accesos violentos. Y en eso creo que en algunos lugares específicos, en algunos bolsones dentro de la misma ciudad de Chicago, hace que la seguridad en sus niveles de naturaleza creciente se manifieste de esa manera. Y por eso tenemos a Chicago subiendo en algunos lugares específicos, no en todo, sino son ciertos lugares específicos de Chicago donde sí, el tema de la violencia es estructural. ¿Este aumento de violencia se debería a la desconfianza de la comunidad afroamericana en el actuar de los policías y por eso estarían tomando justicia por sus propias manos? Sí, el otro problema que genera eso es que las indicaciones que se ha tenido hacia la policía, no solo en Chicago, sino en otros lados, es directamente por su actitud frente afroamericanos o latinos. Entonces creo yo que la policía está teniendo un proceso de aprendizaje respecto a estos procesos y está abriendo también un proceso para que
cada una de las acciones sean más efectivas para poder controlar esos brotes de violencia. Creo yo que las policías, recordemos que las policías en los Estados Unidos son locales, no hay una policía nacional, sino son policías locales. Entonces no se puede decir que toda la policía en los Estados Unidos está haciendo ese esfuerzo, sino son policías en condados específicos donde están teniendo estos aprendizajes de mayor profundidad y que les está llevando un poquitito más de tiempo. Creo yo que el proceso de Chicago está demandando una mayor atención por parte de el mismo alcalde de Chicago, que entendamos, Chicago tiene esos procesos de localidad, pero también tiene encargados de condados. Entonces el esfuerzo que se está haciendo baja hasta lo local dentro del mismo condado donde existen esas violencias, pero no han dejado de tener una ayuda federal también al respecto. También se podría decir que hay ajustes de cuentas. Hay cifras que indican que existen más de 50 pandillas en Chicago. ¿Se estarían tomando las calles? Mira, lo que pasa es que cada pandilla trata de mantener su territorio. Esto es el tema, es conquista de territorios. Muchos de estos casos reflejan también la violencia que existe en México y en el trifinio centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, que en realidad los procesos de violencia, esos índices de violencia nos demuestran la pelea que hay entre grupos. En el caso de México, grupos de narcotráfico, diversos carteles, entonces es lucha entre ellos, el poder tener cuentas pendientes. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es el reflejo mismo de las pandillas. Recordemos que el caso de las maras, de las pandillas de Centroamérica, su origen está en Estados Unidos mismo, en Los Ángeles. Entonces las pandillas lo que tratan es de conquistar territorios. Y cuando hay cuentas pendientes, también esa es la expresión máxima. Entonces, cuando hablas de cobrar la justicia por su propia mano, va en esa línea, no tanto la población civil en general, sino es específicamente en el tema de las pandillas. Señor Pacheco, y en base a su experiencia en materia de seguridad, ¿qué políticas podrían entonces tomarse para reducir la violencia en Chicago? Mira, yo pienso que en Estados Unidos el tema de que lo local es muy partícipe, digo, en el caso de que las políticas y los esfuerzos van mucho desde lo local. Entonces creo que el esfuerzo que en muchos lugares de Estados Unidos está haciendo, Chicago está tratando de hacer ese esfuerzo, es involucrar a la población. Creo que el tema de la seguridad, específicamente la seguridad pública, no es únicamente un tema de policías. Tenemos que entender que la naturaleza misma está cambiando, no solo en el caso del conflicto interciudad, urbanamente hablando, se expresa en la defensa misma. Estamos viendo que la naturaleza misma de la guerra cambió, la naturaleza misma de la violencia está también cambiando. Tenemos nuevos fenómenos que está demandando también un diseño de fuerzas, no solo en las Fuerzas Armadas, en el tema de defensa, sino en el tema de seguridad pública. Entonces creo yo que la participación de lo local está siendo muy determinante, porque yo no me puedo quedar estático en mi casa si no tengo un proceso también de ser partícipe y de entender que no es únicamente la policía la que se tiene que hacer cargo de seguridad pública. Entonces el esfuerzo ha sido un esfuerzo de levantar una cultura de seguridad. En Estados Unidos se genera mucho la participación, por eso mencionaba el tema de los condados, y los condados hacen un muy buen trabajo en ese sentido. Pues le agradecemos mucho, señor Guillermo Pacheco, experto en temas de seguridad, por su tiempo para NTN 24. No, para ustedes la tarde siempre me da la oportunidad de poder ser una posibilidad en los temas de seguridad y defensa, y muchísimas gracias a los televidentes. Muy amable.